Hoy vamos a hacer este cuadro. Este es un cuadro que me pidieron, voy a estar haciendo porque querían que haya montañas con aguas. Y entonces ahora voy a explicar bien cómo lo pinté, qué colores usé, si estoy usando una madera de fibra fácil. En este caso le di una base de acrílico blanco, ¿sí? Podríamos prepararla con acrílico blanco o gesso si quieren que se mantenga más durita y que no se empiecen a doblar, porque el fibra fácil de 3 milímetros es bastante, se tiende a doblar con el tiempo, ¿sí? Pueden ponerle gesso de los dos lados. Así que empezamos. Bien, entonces hago el boceto muy suave con un lápiz y marco las partes básicas, las montañas, el agua, hasta donde va a llegar la pintura, y empiezo con el azul con una pizquita de magenta y blanco para hacer el tono que necesito de base, ¿sí? Si quisiera puedo apagarlo un poco con naranja, ¿sí? Recuerden que es su color complementario, y si no saben de estos temas, buscan el video que ya lo tengo explicado, ¿sí? Entonces voy a empezar por la parte del sol, blanco más amarillo, ¿sí? Si lo quiero apagar recuerden que se usa el violeta, y voy a empezar por la zona del sol. Vamos a ir pintando con un pincel chato toda la parte del sol, primero con amarillo y blanco, y después un poquito de magenta le empiezo a agregar para que se vaya viendo cómo va cambiando los tonos. Luego sí paso ya a lo que serían los celestes, ¿sí? Tratando de hacer una unión pero un pasaje suave, ¿sí? Uno con blanco si es necesario, y con ese mismo blanco puedo hacer las nubecitas, por ejemplo, ¿sí? Siempre con el pincel levemente húmedo pero no mojado, ¿sí? Tampoco seco seco. Fíjense, depende del acrílico, a veces corre mejor si le ponen una pizquita de agua. Entonces vamos haciendo todo lo que es el cielo a través de las manchas. Voy uniendo, si no con el pincel sin pintura, o con los dedos también puedo empezar a hacer las uniones, ¿sí? Entonces esta parte de acá donde van a ir los árboles, le doy una base, pero después todo esto va con, o sea, toda esta parte serían las montañas, y arriba van a ir los árboles. Entonces le doy esta base azul simplemente para que se note que atrás hay algo, ¿sí? Entonces las de atrás van a ser más claritas todavía porque se supone que le pega el sol, ¿sí? Ahora estoy haciendo todo lo que me sobra de pintura, lo estoy poniendo ahí, pero en realidad necesito azul más rojo para darle una base oscura a esa zona del agua, ¿sí? Bueno, acá más o menos llegué hasta este sector de acá. Voy a seguir un poco más. Estamos ya hace una semana con esto, pero porque no tengo tiempo para grabar. Entonces vamos a hacer así. Entonces estoy mezclando azul con rojo, le doy una base bien oscura a todo lo que es el agua, ¿sí? Y arriba voy a poner los reflejos. Estas zonas de los costados van a ser negras porque es donde van a venir los árboles, así que simplemente lo relleno de negro liso, ¿sí? Todo este sector de acá. Y luego lo que voy a hacer es empezar a dar la forma de los árboles, los reflejos, etcétera, ¿sí? Entonces armo un celestito clarito primero para dar un poco de textura a las montañas de atrás, que simule que hay árboles pero que se vean azulados. Lo mismo voy a hacer con esta montaña que estamos adelante. En este caso estoy tocando un poquito de violetas con un pincel más chiquito, chato, tiene que ser el más feo que tengan, ¿sí? Voy a empezar a hacer los árboles con negro porque hacemos la sombra primero y después las luces, ¿sí? Nadie me hace caso, usualmente hacen lo que quieren, pero sería primero el tono más oscuro, después un verde más claro, después otro verde más claro, y así, ¿sí? Para que se vean las sombras primero y después las luces. Si no lo hacen así va a quedar raro, pues se va a ver demasiado iluminado, ¿sí? O van a tener que, o quizás quedan muy chatos, y entonces yo prefiero hacerlo así, pero bueno, después hacen lo que quieren, pues después no me hacen caso mis alumnos. Entonces, con golpecitos, ¿sí? Esta técnica se llama ponceado, y vamos del tono más oscuro al más claro, haciendo golpecitos con el pincel más feo que tengan, ¿sí? En este caso es un pincel que ya está bastante viejo, ¿sí? No los tiren a los pinceles porque siempre van a servir para algo. En este caso voy a ir armando de los árboles más chiquitos primero, que recuerden que tienen como un dedito nomás, y después los árboles cada vez más grandes. Estos tonos de acá van a ser bastante azulados, así que primero empiezo con esos tonos azulados. Y entonces así voy creando todos estos arbolitos, ¿sí? En azules, en violetas podría ser. Acá estoy creando un poquito de violeta, ¿sí? El violeta azul con rojo, recuerden, se hace como más oscuro. En el contraste parece que se ve negro, aunque no estoy usando negro. Simplemente estoy usando un tonito de azul o de violeta más oscuro, es como un morado. Entonces estos verdes de acá son bastante azulados, así que tiene bastante azul y poquito amarillo y blanco también, ¿sí? Entonces voy como raspando, haciendo
Fíjense que voy tratando de representar la luz que está allá detrás de las montañas, así que todos estos lugares que estoy iluminando son porque se supone que el sol va a tocar por esa zona, ¿sí? Pero esta parte de acá, por ejemplo del agua, voy como raspando, es como con el pincel seco, bastante con poquita pintura, seco, y voy como raspando, ¿sí? Y acá ahora donde estoy poniendo el agua va al revés, voy haciendo bastantes tonos húmedos. Bueno, del otro lado, bueno, voy a poner árboles totalmente más grandes, así que voy a tocar casi el borde del cuadro, ¿sí? Empiezo otra vez con tonos oscuros y después voy creando los tonos claritos, ¿sí? Siempre del verde más oscuro al verde más claro. En este caso, como es una zona bastante de sombras, el verde es medio azulado el que estoy poniendo, ¿sí? Entonces estoy poniendo más cantidad de azul que de amarillo. Y una pizquita de blanco para matizar. Y acá, sobre esta parte donde quiero que se vea más iluminado, estoy poniendo sobre esta base de verde una pizquita de magenta, ¿sí? Igual que acá, para hacer las sombras en aguado estoy haciendo azul con rojo. Todo lo que van a hacer los reflejos lo estoy haciendo con este pincel redondito, y las piedritas también va a ser con este mismo pincel, donde voy a estar utilizando gris en este caso, ¿sí? Entonces todo esto lo voy a estar haciendo con un pincel finito. Entonces aguado si quiero dar unos brillos, y después pincel redondo para hacer detalles, por ejemplo las piedras de acá, ¿sí? Entonces, y las sombras, recuerden que puse azul con rojo fuerte, se llama en EcuArte, si no me equivoco. Si quieren y quieren hacer un tono más claro, pueden agregar una pizquita de negro, pero muy poquito, ¿sí? Y entonces acá estoy poniendo amarillo oscuro porque ahí es donde va a pegar el sol directamente, ¿sí? Entonces trato de que las luces estén en coherencia con el sol que está por detrás, ¿sí? Entonces esta parte de acá que estoy iluminando es porque el reflejo de la luz estaría pegando en estos sectores del agua, ¿sí? Entonces siempre con un poco de pincel seco voy marcando los brillos más intensos, y con aguadas estoy haciendo los reflejos, ¿sí? O sea, aguada me refiero a poquita pintura y mucha agua en el pincel. Y con eso voy creando acá, por ejemplo, ahora también voy creando las piedritas, siempre con un pincel redondo. Utilicen el pincel que más les quede cómodo a ustedes, ¿sí? En este caso yo uso el que a mí me parece. Ahora con el pincel seco, o sea, el pincel está levemente húmedo, pongo un poco de pintura, ¿sí? Pero no está mojado, está levemente húmedo. Y voy raspando sutilmente, apenas apoyo el pincel, y voy a simular estos reflejos que pasan por encima de los árboles, por encima de los pinos, ¿sí? Va tocando los árboles, el pasto, el agua, ¿sí? Voy girando porque van a ser los reflejos del sol, ¿sí? Pero es apenas, ¿ves? Acá me pasé un poquito, pero es apenas que hacen presión con el pincel, ¿sí? Tiene que estar el pincel levemente húmedo, apenas húmedo. Si sacan el excedente de agua en una servilleta si es necesario. Y después voy a hacer unas aguadas con un tono magenta para matizar un poco del cielo, ¿sí? Para que no quede tan azul, que se vea un poco más violeta. Fíjense, le voy a dar así un tonito más violeta. Entonces estoy poniendo un poquito de rojo aguado y le da esa sensación de violetas allá arriba. Y con esto más o menos nos va a quedar todo lo que es el cielo ya matizado. Bueno, con la misma aguada creo estas nubecitas acá bien sutiles, estoy acentuando las sombras nada más, ¿sí? Y bueno, reflejo un poco, hago un poquito más de blanco para que esas luces se vean más marcadas y que el brillo se entienda un poco mejor. Suscríbete si querés que haga más videos de estos, y déjame un buen like si te gustó o pudiste aprender algo nuevo de este video. Nos vemos la próxima.